a todos los presentes que están en este lugar. Queremos hoy compartir con ustedes una porción de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en los últimos versos del capítulo 8. La Biblia nos narra lo siguiente: que volviendo Jesús de Gadara hacia Galilea, después de haber liberado a los 2 endemoniados que vivían entre las tumbas, fue recibido, dice la Biblia, con mucho amor de parte de la multitud. Lo esperaban, lo habían recibido y la multitud se había reunido alrededor de él, de tal manera que Jesús estaba rodeado de tanta gente que lo esperaba. La gente estaba alrededor de él y era difícil para Jesús caminar. En esta situación es que se acerca a Jesús Jairo, que era el principal de la sinagoga de aquel lugar. Y Jairo le dice a Jesús: Señor, te ruego que vengas a mi casa, porque mi hija está muy enferma, y ven para que la sanes. Entonces Jesús se puso en marcha juntamente con sus discípulos hacia la casa de Jairo. Sin embargo, aún así la multitud lo apretaba, dice la Biblia. Muy bien, lo que aconteció después fue que mientras Jesús caminaba junto a la multitud y la multitud lo apretaba yendo de camino a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, aconteció que una mujer que había sufrido de flujo de sangre por 12 años se acercó cautelosamente hacia Jesús y tocó, la Biblia señala, el borde de su manto. En aquel tiempo y aún ahora los judíos utilizan lo que es el manto de oración, y en las esquinas de los mantos tienen unas borlas que cuelgan. De ese lugar es de donde la mujer se sujetó. De acuerdo a la tradición rabínica, era una de las señales que el Mesías esperado debía hacer, y Jesús la cumplió. Pero una vez la mujer hubo tocado el borde del manto de Jesús, la Biblia señala que sintió alivio inmediatamente. No tardó 2, 3 minutos, no, tocó y fue sanada completamente del flujo de su sangre. Después de aquello, Jesús se detuvo en medio de la multitud que lo apretaba. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Y la multitud negaba, todos decían: yo no te he tocado, no sé quién habrá sido. Y aún los apóstoles que estaban juntamente con Jesús en ese lugar, de entre ellos Pedro le dijo: Maestro, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Quiero que notes algo. Esta mujer que había sufrido flujo de sangre por 12 años, la Biblia dice que había gastado todo su dinero en los médicos. En aquel tiempo era una condición muy peligrosa el que una persona perdiera sangre, y esta mujer lo había sufrido por 12 años. También en la ley de Moisés estaba estipulado que aquella persona que tenía flujo de sangre no podía estar en medio de la congregación. Eso significaba que tenía que salir afuera de la ciudad, vivir fuera de su casa, lejos de su hogar, lejos de su marido, de sus hijos. Piensen esto: ¿cómo es que esta mujer vivió los 12 años de su enfermedad completamente sola, sin poder acercarse a sus hijos o a su familia? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, si una persona con flujo de sangre tocaba a otra persona sana, esa persona quedaba inmunda. Esto no fue porque Dios quisiera separar a los enfermos y desecharlos, era porque quería mantener la pureza
en medio de la congregación y el templo. Sin embargo, la ley, según la Biblia, no podía hacer perfecto a nadie. Es por eso que necesitábamos de la sangre de Jesús. Y Jesús, estando en ese lugar donde la multitud lo apretaba, imagina esto, la multitud lo apretaba y la mujer que tenía flujo de sangre, ¿cómo pudo haberse acercado a Jesús? Tendría que haberse cubierto la cabeza, que nadie la reconociera, entrar en medio de todas las personas, empujando a uno y a otro para poder acercarse a Jesús. Todos aquellos a los cuales la mujer había tocado, según la ley, eran inmundos. Sin embargo, Jesús nos muestra su misericordia. La mujer tocó el borde del manto y fue sanada instantáneamente. Ya no había más impureza. Ya no había la enfermedad que tanto la quejaba, que la había separado de su familia, de su hogar, de sus hijos, de su marido. La mujer, obviamente en su corazón, estaba muy agradecida por lo que había acontecido. Sin embargo, no habló abiertamente acerca del milagro que acababa de recibir, porque la gente podía levantarse en contra de ella y acusarla. Tú, siendo inmunda, vienes y te metes entre nosotros, nos tocas, nos haces inmundos. Por tu culpa ahora tenemos que pasar el ritual para limpieza. Sin embargo, Jesús la llamó a esta mujer, diciendo: ¿quién me ha tocado? Y la mujer, dándose cuenta que no podía hacer nada para callar, dijo: Señor, he sido yo. Le explicó a Jesús que por 12 años había estado enferma con flujo de sangre. Jesús era un rabino judío, un maestro. Jesús tenía todo el derecho de acusarla y decirle: bueno, ahora tú me has hecho un mundo. Eres una mujer pecadora. Eres sucia. Sin embargo, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Algo que tú tienes que entender de la salvación y de la sanidad es que, de acuerdo a los judíos, la sanidad y la salvación muchas veces vienen juntas. Y es lo que aconteció con esta mujer. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Inmediatamente toda la multitud que conocía muy bien la ley seguramente querían acusar a esa mujer, pero al escuchar a Jesús decir: tu fe te ha salvado, cerraron su boca. Sin embargo, quiero que analicemos más detenidamente la situación de esta mujer. Cuando una persona se encuentra sola y enferma, es muy fácil que lleguen pensamientos de suicidio a su vida. Cuando uno atraviesa preocupaciones y pruebas tan grandes en su vida y no encuentra a nadie que le sea de apoyo, muy fácilmente llega a pensar en el suicidio. La Biblia no lo dice abiertamente, pero esta mujer estuvo sola, enferma, completamente decaída, sin poder acercarse a su familia o entrar en la congregación por 12 años. ¿Cuántas veces esta mujer no habría pensado en suicidarse? Tal vez tú estás en este lugar y has atravesado por lo mismo. Tal vez no has pasado una enfermedad, sin embargo, te sientes solo y has pensado en el suicidio como una salida a tanta soledad, tanta depresión que has ido acumulando por medio de esto que te aqueja. Sin embargo, déjame decirte algo: el suicidio no es la salida. Quiero aclarar algo: tú vas a encontrar algunos falsos maestros de la Biblia que te van a decir: si tú te suicidas te vas al cielo. Eso es falso. Si tú te suicidas, no esperes llegar al cielo, va a ser lo contrario, caerás en la boca del infierno. Sin embargo, hay una esperanza. La única esperanza que es real es Jesús. Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado.
Y si tú estás atravesando hoy por una situación similar, una situación en la que has pensado que de verdad nadie en este mundo me aprecia, si yo me quitara la vida a nadie le importaría. No, a Dios le importa tu vida. Por esas razones que estamos aquí. Porque la gente en estos tiempos en los que vivimos, de tanta agitación, de tanta preocupación de lo que va a ser el futuro, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, necesita esperanza. Y tú dirás, ¿y por qué Jesús debería ser la salida? Pues Dios señala que Jesús es realmente la única salida. Yo no digo que haya instituciones o personas que no te puedan ayudar. Es verdad, te pueden ayudar, pero tu alma es lo que es eterno. Tu cuerpo es solamente un contenedor de tu alma, que es tu verdadera esencia, tu verdadero yo, lo que va a vivir eternamente. Y si hoy tú estás pensando, bueno, yo no creo que el cristianismo sea la solución, quiero que entiendas algo: el cristianismo es un producto de la muerte y resurrección de Jesús. Es Jesús el tema principal del cristianismo. Y hoy no hemos venido a ofrecerte una iglesia o una congregación, hemos venido a hablarte de Dios y de Jesús, que es la salvación que Dios nos proveyó a todos nosotros. Así, déjame decirte, muchos de ustedes hoy, en este lugar, han oído muchas veces hablar de Dios. Incluso algunos de ustedes asisten a la iglesia, o incluso son hijos de personas que se han convertido a Dios de todo corazón. Pero tienes que conocer a Dios por ti mismo. Así como tú tienes amigos y con ellos tienes una relación de amistad, o tienes una pareja y tienes una relación con esa persona y hablan y ríen y juntos hacen muchas cosas, de la misma manera tienes que llegar a conocer a Dios. No es solamente ir a la iglesia los domingos, no es solamente hablar acerca de Dios, es conocerle de verdad. Y eso es lo que tienes que entender en este día. Por medio de la fe, esta mujer que 12 años sufrió, esta mujer que 12 años estuvo excluida de la sociedad, por medio de su fe fue completamente restaurada y sanada. Veamos lo que continúa. Después de esto, inmediatamente Jesús le hubo dicho a la mujer: tu fe te ha salvado. Llegó un familiar de Jairo y le dijo: deja ya en paz al maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jesús dijo: la niña no está muerta, solo duerme. Sin embargo, se acercaron más a la casa de Jairo y entrando a la casa había gente que hacía lamento, estaban de luto por la niña que acababa de morir. Y Jesús le dijo: cree. Jesús entró y le dijeron: la niña ya ha muerto. Jesús una vez más les dijo: la niña no ha muerto, solo duerme. Y los que hace un instante lloraban y estaban de luto comenzaron a reírse de Jesús. ¿Cómo? Si nosotros le hemos visto morir, ¿qué estás hablando tú que estás dormido? ¿Estás loco? Y se reían de Jesús de esa forma. Tal vez tú muchas veces te has burlado de las personas que predican en las calles, o incluso de hombres o mujeres que reparten tratados o folletos por las calles. Jesús ha pasado por alto todas esas cosas, así como pasó por alto la burla de estos hombres que estaban de luto y lloraban por la niña que había muerto. Pero cuando Jesús llegó y Él habló conforme a la palabra de Dios, se burlaban de Él. Así también, como los pasó por alto a ellos, pasó por alto Dios muchas cosas malas que nosotros hemos hecho. Porque en este tiempo la gracia de Dios se ha derramado. Sin embargo, no te dejes engañar.
La gracia de Dios no significa que todos vamos a ir al cielo. Dios demanda que nos arrepintamos, entreguemos nuestra vida a Cristo, no solamente decir creo, sino que tengamos de verdad a Jesús como dueño de nuestras vidas. De esta manera, Jesús no quiso entrar a la habitación donde la niña yacía muerta con toda esa gente, sino que entró solamente con Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña, su papá y su mamá. Una vez hubo entrado, la niña yacía muerta ya en la cama y Jesús le dijo, Talita cumi, o en otras palabras traducidas, niña, levántate. Inmediatamente la niña se incorporó. Quiero que notes esto. La Biblia dice que Jesús, cuando hubo resucitado, trajo consigo las llaves del infierno y de la muerte, de modo que Jesús puede dar vida a quien Él quiere. Dios quiere darte vida hoy. Muchos de ustedes solamente están sobreviviendo en este mundo. Trabajan, hacen lo que todos hacen, nacen, crecen, se reproducen, mueren. El ciclo de la vida, lo natural. Sin embargo, con Jesucristo tienes vida eterna. No es simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir, no. Es verdadera vida. Mucha gente en este mundo solamente sobrevive. Trabajan para mantener un techo sobre su cabeza, ropa sobre su cuerpo y alimento en el vientre. Eso es sobrevivir. Se le puede añadir algunas cosas más. Familia, trabajo, amigos, pero eso es sobrevivir solamente. Pero con Jesús tienes vida de verdad. No importa tu situación, cuando tienes a Jesús, si estuvieras en la máxima pobreza, dirías, gracias Dios, estoy vivo, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. El que tiene a Cristo no anda con tristeza. El que tiene a Cristo no anda con temor. El que tiene a Cristo no anda pensando en qué será de él en su futuro, porque su vida está en las manos de Dios. Y la Biblia dice esto: Jesús no fue solamente una buena persona, sino que era igual a Dios. Sin embargo, se despojó de su deidad y vino en semejanza de hombre. Es decir, vino igual a ti y vino igual a mí. Todas las debilidades que tú tienes, todas las tentaciones que tú tienes, que yo tengo, que cualquiera tiene, Jesús las tuvo. ¿Y sabes qué? Jesús nunca cedió a sus propios deseos. La Biblia dice que fue perfeccionado en obediencia. Imagínate esto, Dios teniendo que ser obediente. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí, porque ninguno de nosotros podía ser obediente completamente a Dios. Y Dios conocía esa debilidad humana. Por eso es que también dice que la ley no podía perfeccionar a nadie. Pero Jesús nos hace perfectos por medio de la fe, porque Él fue perfeccionado en obediencia. Lo que tú y yo no podemos hacer, Jesús lo hizo. La salvación que tú y yo no podemos hallar, Jesús nos la regaló. Dios se hizo hombre, abandonó su deidad y se hizo obediente al Padre que estaba en los cielos, porque tú y yo no podíamos hacerlo. Y si aceptas a Jesús, Él te dará vida eterna, pero te dará algo más, algo que no tuvieron los patriarcas o el pueblo de Israel, o todos aquellos que antes de Jesús habían creído, no lo tenían. Te dará a ti eso que es tan hermoso y perfecto, es el Espíritu Santo. Cuando tú haces a Jesús dueño de tu vida, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. El Espíritu Santo no es una fuerza del universo, es una persona, así como tú, como yo. Tiene emociones, tiene palabras, sabe expresarse. Lo único que el Espíritu Santo no tiene es un cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque Él está esperando que tú hagas a Jesús dueño de tu vida para que tú seas el cuerpo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene a morar a ti,
no es solamente para que te sientas bien contigo mismo, para que digas ya soy salvo y se acabó. No. Quiero que entiendas algo. Todos nosotros tenemos cosas que no le agradan a Dios, y cuando el Espíritu Santo viene, Él no viene a incomodarte en esas cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo viene a destruir esas cosas que no le agradan a Dios, para que seamos hechos semejantes a Jesucristo. Hay un inicio y hay un final. La Biblia dice que el inicio es el nacer de nuevo, cuando tú haces a Jesús dueño de tu vida. Y el final es cuando Dios te llama a su presencia, cuando partas de esta tierra. Pero hasta ese entonces la Biblia dice, tienes que perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si quieres ser llamado hijo de Dios, la Biblia dice, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son llamados hijos. Ustedes han oído muy bien de muchos sacerdotes católicos y pastores evangélicos que han dejado en vergüenza al Evangelio. Sin embargo, Dios quiere que entiendas algo, que a pesar de lo que esos hombres han hecho, Dios no va a dejar de ser Dios, y esos hombres también van a recibir el juicio de Dios. No pienses que porque un sacerdote católico o un pastor evangélico predican se van a salvar. Ellos van a dar cuenta hasta de los 10 centavos que se dieron de diezmo o de ofrenda. Yo sé que algunos de ustedes tienen ese pensamiento de decir, a eso solo les gusta robar el diezmo o les gusta robar la ofrenda, porque es algo muy común en nuestro ámbito, en esta ciudad, que las personas piensen de esa manera. Sin embargo, quiero que entiendas que ellos van a dar cuenta delante de Dios. Y si han malgastado un solo centavo, no van a ser inocentes y no van a entrar al reino de los cielos. Pero a ti, amigo, amiga que me escuchas hoy en este lugar, te corresponde el arrepentimiento, el hacer a Jesús dueño y Señor de tu vida y el obedecerle a Él. No se trata de obedecer ciegamente a una denominación eclesiástica, o a un pastor, o a una iglesia independiente, o a un sacerdote católico. Se trata de obedecer a Dios. La Biblia no dice el que obedezca al sacerdote o pastor evangélico será llamado hijo de Dios. La Biblia dice el que hace la voluntad y obedece al Espíritu Santo, ese es llamado hijo de Dios. Sé que tienen preguntas y Dios tiene respuestas. Muchos de ustedes han sufrido en su infancia cosas que no se pueden decir abiertamente. Han cometido muchos contra ustedes maldades que no podemos pronunciar, lo cual te ha generado preguntas diciendo, ¿dónde está Dios? Si Dios es real, ¿por qué no lo ha impedido? Tu pregunta tiene respuesta. Sin embargo, todo debe venir en su tiempo. Cuando tú construyes una casa, ¿qué es lo primero que haces? Cavar para poner firmes los machones. No construyes primero el techo. De la misma manera, todas las preguntas que tú tienes tienen respuesta, pero primero tienes que poner el fundamento, que es Jesucristo. Sin Jesucristo, aunque yo pueda responder todas tus preguntas, no servirá de nada. Sin embargo, y para terminar, quiero que notes esto. Por fe, la mujer que había sufrido 12 años con flujo de sangre fue sanada y salvada. Por la misma fe, Jesús levantó a esa niña de entre los muertos. Hoy Dios tiene el poder para sanar esa herida que te han hecho. Aquello de lo que no has hablado con nadie porque tienes vergüenza tal vez, o porque tienes temor. Dios puede sanarlo, y hoy está aquí para hacerlo, y también tiene poder para salvar, y quiere hacerlo. Pero Dios no te va a obligar. Toma la decisión hoy por Cristo,
y entrega tu vida a Él y Él te va a salvar. Tengan presente esto, que Dios los ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para que tú puedas hallar salvación. Por lo tanto, si los rechazas, ¿quién podrá salvarte? Gracias por escuchar. Estimados hermanos y amigos, gracias por ver el video. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quieres reconciliarte con Dios o aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te invito a hacer esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por haber hecho las cosas que no te agradan. Te ruego, Dios mío, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que limpies mis pecados, que me llenes con tu Espíritu Santo y me guíes, Señor, en caminar contigo a partir de este día. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, déjame darte un consejo. Ora a Dios para que te dirija hacia una congregación y llénate del Espíritu Santo. Lee la Biblia y ora, y el Señor te va a ayudar en tu caminar con Cristo. Si no llego a conocerte en este mundo, nos conoceremos sin duda en el reino de los cielos cuando nos encontremos allá arriba. Gracias, que Dios les bendiga.